Vamos a estar aquí teniendo una conversación bastante distendida sobre la traducción y sobre la literatura latinoamericana en República Checa, con la traductora, con la profesora Anežka Charbatová. Estoy pronunciando bien, no sé. Charbatová, estoy acostumbrada. Anežka Charbatová, que nos está visitando por la Filbo 2017, y bueno, todos creo que estamos muy agradecidos porque ella ha hecho una labor fundamental para que muchísimos escritores latinoamericanos puedan ser leídos por los lectores checos, ¿no? Y eso es siempre una maravilla. No voy a extenderme demasiado en la presentación porque a medida que vayamos conversando voy a ir mencionando otras cosas que Anežka ha hecho a lo largo de su hoja de vida muy tupida, pero solo para entrar en materia, decir que Anežka es traductora y doctora en literatura hispanoamericana. Nació en Praga en 1965 en una familia de filólogos. Es miembro del comité organizador de la Asociación de Traductores de la República Checa y en 2004 fue galardonada con el premio Magnesia Litera por la mejor traducción del año anterior, de 2003, con El Labrador de Mario Vargas Llosa, y en 2013 recibió el premio Joseph Jungmann, que es el más prestigioso premio de traducción otorgado por la Asociación de Traductores por su traducción de 2666 de Roberto Bolaño. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a conversar desde los comienzos hasta ahora. Anežka, tú creciste en una familia de filólogos y entonces yo quería preguntarte de qué manera esto crees tú que influyó en tu amor por el lenguaje o por las lenguas y en tu decisión luego de seguir el mismo camino y estudiar filología. Bueno, creo que vivir rodeada de libros me ayudó mucho a empezar a leer, a interesarme por la literatura. Pero mis papás fueron filólogos clásicos, en latín y en griego. Y a mí eso no me gustaba nada, las lenguas muertas. A mí lo que me interesaba fueron los idiomas románicos, como el francés, el italiano, que mi abuelo trabajó en Italia como constructor, constructor de naves y de submarinos, y se quedó a vivir en Italia antes de la guerra, antes de la llegada al poder de Mussolini, y por eso en mi familia el italiano siempre fue una gran tradición. Y yo quería estudiar el francés y el italiano, pero el año cuando me presenté a la universidad no se podía combinar el francés con el italiano. La única posibilidad fue el español. O sea, dije, ya da lo mismo, español o italiano, voy a estudiar el español. Y así, cuando me preparaba para los exámenes, me dieron la lista de autores para leer y descubrí la literatura latinoamericana de esta manera. El primer libro que leí latinoamericano fue La ciudad y los perros de Vargas Llosa, en la traducción al checo muy buena, y me quedé absolutamente encantada por su manera de narrar, por el estilo, por todo, y ya en aquel momento casi empecé a ver mi carrera como algo vinculado con la literatura latinoamericana. Justamente te iba a preguntar cuál era el primer libro que recordabas haber leído de un latinoamericano que te hubiese impactado. Este fue el primero y que se me quedó grabado para siempre. En tu infancia y adolescencia y temprana juventud circulaban muchos libros de autores latinoamericanos, en parte por la situación política en Checoslovaquia, ¿no? Y el vínculo de los escritores latinoamericanos con la izquierda, ¿no? Sí, los años 60 fueron los años de oro para la publicación de autores latinoamericanos. Después de la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba, se estrecharon los lazos y nos llegaban muchos libros publicados por Casa de las Américas. Entonces, esa fue la ventaja, que se empezó a traducir mucho y bastante rápido por aquella época. Por ejemplo, La ciudad y los perros, que es del 62 en español, ya en 66 se publicó en checo. Sí, bastante rápido. ¿Y cuáles eran los autores que circulaban más en aquella época? Cuando yo era joven, antes de empezar a estudiar. Sí.
Bueno, ahí no sabía porque no leía, pero a autores latinoamericanos, pero luego me enteré, a Vargas Llosa se lo traducía bastante, sobre todo a García Márquez. Sí hay que decir un nombre latinoamericano, un escritor latinoamericano, los chicos conocen a García Márquez, a nadie más. Él incluso entró en la lista de lectura obligatoria en los colegios, como el único autor latinoamericano. Ni Borges, ni Cortázar, ni Vargas Llosa, ni nadie, solo García Márquez. Entonces, él sí se publicaba mucho y sí se sigue publicando. Pero también se publicaba a Borges, a Fuentes, a Vargas Llosa, a los grandes autores del mundo, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato. Sí. Yo leí en algún lado, en alguna entrevista, que contabas que la gente hacía cola para comprar Sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Eso es verdad, porque en aquel entonces los libros nuevos siempre llegaban los jueves a las librerías. Y cuando en el programa aparecía un autor interesante, los chicos hacían la cola para poder comprar el libro, porque habían pocos ejemplares y para poder comprar se hacían las colas, eso es verdad. Y Sobre Héroes y Tumbas fue uno de los libros de culto. En aquel páramo que había en las publicaciones de buena literatura, en la época de los años 80, la gente quería leer a Sábato. Eso te iba a preguntar, que si tenías una teoría o cómo se explicaba ese gusto que generaban los escritores latinoamericanos en el público checo, que parece tan lejana, una literatura de una tradición tan lejana, ¿no? Yo creo que fue el gusto por la aventura que tenemos, el exotismo también que se ve en la literatura latinoamericana desde nuestro punto de vista, pero sobre todo en la época del régimen comunista en mi país, cuando existía la censura. Muchos autores buenos no podían publicarse por razones de censura. Muchos autores de los países occidentales, pero también muchos autores checos. Y los latinoamericanos sí se podían publicar en general, no todos, pero la mayoría sí, justamente por eso, por tener buenas relaciones con Cuba o por apoyar a los países en el vía de desarrollo, como se decía en aquel entonces. Y ellos sí llegaban a las librerías y era literatura muy buena. Y como decía, a veces fue un páramo, ¿no? El panorama literario checo de aquel entonces. Ni siquiera se podía publicar a buenos autores checos, también censurados. O sea, poder comprar la buena literatura latinoamericana fue una revelación. Exacto. Luego, antes de terminar tu carrera de grado, viajaste con una beca a Cuba, ¿no? A hacer como un semestre en la Universidad de La Habana. Sí. Que la tierra de Cabrera Infante, justamente, que luego tradujiste. ¿Cómo fue esa experiencia de una checa que se había enamorado de la literatura latinoamericana y que llegaba a La Habana en 1987? ¿Cuáles son los recuerdos que más te quedan de esos 6 meses, lo que más te impactó, lo que más aprendiste de ese tiempo ahí? Bueno, a decir verdad, no iba mucho a la universidad porque las clases no me parecían muy buenas, pero sí aprecié mucho la biblioteca de la Casa de las Américas. Iba todos los días a leer, también porque tenían un buen aire acondicionado y se podía soportar el calor en la biblioteca. Y también gracias a los contactos que me dieron mis profesores, pude descubrir un poco la otra cara de la literatura cubana. Ahí por la primera vez leí Tres tristes tigres de Cabrera Infante sentada en el malecón al lado del Hotel Riviera. O sea, también eso para mí fue enorme, una revelación. Y creo que no habría podido traducir Tres tristes tigres sin haber tenido esa experiencia cubana, sin haber podido entender lo que es el malecón, lo que es pasearse por el malecón y la propia sensación, ¿no? Eso. La vida, aunque no se parecía mucho a lo que cuenta Cabrera Infante en Tres tristes tigres, igual se sentía la atmósfera de La Habana. Sí. Tengo mucha nostalgia del malecón y del mar en La Habana. Ahora visité Cartagena antes de venir a Bogotá y
me trajo muchos recuerdos de La Habana. ¿Pero has vuelto a Cuba todos estos años? Luego volví casi 30 años después por razones de trabajo y claro, el malecón sigue siendo hermosísimo, pero es que en Cuba durante esos 30 años no ha cambiado nada, mientras que en mi país ha cambiado todo y eso para mí fue muy triste, como volver al pasado, pero al pasado gris, porque en Cuba muchas cosas sí son grises, que en mi país ya han cambiado y ahí siguen igual, y nada funciona, y colas para todo, y eso me parece... Y también fue como una muy sensación triste. de volver al pasado también, de ciertas experiencias Sí, personales. sí. Claro. En el momento que viajaste a Cuba, ¿ya habías decidido que querías hacer un doctorado en literatura hispanoamericana? Sí, porque estaba escribiendo mi tesis que era sobre la novela total de Vargas Llosa, sobre todo la conversación en la catedral, pero el conjunto de obras de Vargas Llosa, que la presenté como tesis y luego la desarrollé para mi doctorado. Y en realidad, ¿qué fue lo que encontraste en la literatura latinoamericana que te llegó tanto, tan adentro, y que tal vez no encontraste en otras tradiciones literarias? Bueno, para mí es mucha energía, la vitalidad, la fuerza que tiene la literatura latinoamericana, que no tienen las viejas literaturas del continente europeo, que son mucho más viejas y por eso tienen menos energía, son más decaídas, más tristes o más autorreferentes, que en la literatura latinoamericana existe todavía la historia y la manera de narrar bien una buena historia, que en la literatura europea el arte de narrar casi se estaba perdiendo. Yo me quedé en los años 60 en Europa, en la literatura francesa, que también tuve que estudiar o quise estudiar. Lo que a mí me gustaba fue la literatura de los años 60, Camus, etc. Y luego en la literatura posterior ya nada me gustó tanto como esos autores latinoamericanos. Igual en la literatura checa hay unos autores muy potentes que para mí, o por lo menos vistos desde nosotros, son extremadamente vitales y además con mucho humor, ¿no? Sí. Y de la aventura y que pasan cosas, no sé, a mí pienso en perdón por la pronunciación, pero en Bohumil Hrabal. Sí, claro, sí. Y yo a veces encuentro hasta puntos de contacto con cierta literatura del Río de la Plata, ¿no? Ya más de la tradición mía. Sí, Hrabal es un narrador compulsivo, se podría decir, que no puede hacer otra cosa sino narrar. También leí algunas comparaciones entre Hrabal y Bolaño, que Bolaño también a veces cuenta un episodio tras otro y lo mezcla todo, o sea, se va por las ramas y las expresiones. Sí, es verdad que eso, sí. Finalmente entonces hiciste el doctorado y ¿cuándo fue que decidiste específicamente que querías dedicarte a la traducción o fue por casualidad que empezaste a traducir? ¿Cómo fue eso? Es que yo tenía dos intereses, o trabajar en una casa editorial o traducir, y también me gustaba enseñar. Ahora estoy haciendo las tres cosas. Sí. Pero primero entré a la Academia Checa, al Instituto de Literatura, para hacer investigaciones. Pero es que a mí la teoría no me gusta. A mí me gusta hacer la cosa más práctica, más vinculada con la vida diaria. Y luego un colega me ofreció leer Antes que anochezca de Arenas, para escribir una reseña y decidir si una casa editorial lo tiene que publicar o no. Y cuando dije sí, me parece estupendo, hay que publicarlo en checo, me ofreció la traducción. Dijo, si te gusta tanto, tú que viviste en Cuba, tú que conoces la literatura cubana no oficial, ¿por qué no lo traduces? Dije, bueno, ya, encantada. Y fue difícil. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Cuáles fueron los desafíos que recuerdas que tuviste que enfrentar al momento de volcar esa obra al checo? Bueno, el desafío mayor
fue, creo, la fuerza, a veces también el odio que está en muchas de las obras de Arenas. Y sobre todo la crudeza de muchas escenas sexuales que él narra. Me faltaba el vocabulario cuando habla de sus encuentros homosexuales. Y yo no sabía cómo se decía eso en checo. Incluso decía, esas cosas no existen en el checo. Acá no pasa. Acá eso no se hace. Y entonces tenía que buscar a amigos homosexuales y les daba preguntas incómodas como, ¿cómo llaman ustedes eso? Etcétera. Entonces eso fue lo más difícil, el vocabulario homosexual, para traducirlo al checo. Y claro, algunas cosas vinculadas con el pasado cubano, algunas, no sé, nombres de revistas, nombres de refrescos, que no sabía qué era y no tenía dónde encontrarlo antes de la... Porque eso te iba a decir, ¿eso fue como en el 93 o en qué año? Sí, 93. Y no estaba Google, no obviamente, apenas no teníamos ni email en esa época. Sí. Y sí, tenía una vieja computadora que ya lo escribí en la computadora, no en la máquina de escribir como mi tesis. Pero bueno, fui preguntando, hablando con algunos cubanos que vivían en la República Checa y algo adiviné, incluso eso tiene que ser, eso según el contexto. Pero menos arreglé y el libro funcionó. O sea, la traducción siento como que antes de la era Google era mucho más interactiva en el sentido con los humanos, es decir, había que ir y hablar con un humano que supiera y que te dijera quién puede saber tal y conectarte y pues no. Es como que ahora podemos estar mucho más encerrados en nuestra casa con la computadora y hacerlo todo a través de Google. Sí. Es que traduciendo me hacía la lista de cosas que no entendía, luego cogía la lista, iba a ver a un cubano y preguntarle qué es eso, cómo me explicas eso y luego lo completaba. O sea, fue mucho más lento que ahora que abro el Google y ya sé la respuesta. ¿Y has vuelto a releer esa traducción o no? Generalmente no relees tus en general no me gusta releer mis traducciones. Me gusta releer los libros originales, pero no las traducciones, porque siempre, cuando pasa el tiempo, uno tiene la impresión de haber podido decirlo de otra manera. Porque eso te iba a preguntar, que cómo era tu relación con ese perfeccionismo de los traductores, porque uno siempre tiene la sensación de que lo puede revisar y revisar infinitamente, igual que cuando se escribe, cuando estamos escribiendo literatura, ¿no? ¿Cuándo sientes que, bueno, tengo que soltar este texto? Bueno, es que cuando traduzco tengo como 3 etapas. Hago la traducción, que trato de hacerla lo mejor posible, pero sé que igual luego después lo tengo que corregir, leer por la segunda vez. Y ahí lo leo desde el punto de vista checo, con la lógica, a ver si cuadra todo. Y a veces si algo me parece raro, de nuevo miro el original para asegurarme si lo entendí bien. O sea, la segunda lectura ya es desprendida del español, del original español. Sí. Ya trato de verlo desde el punto de vista del lector checo, porque cuando traduzco estoy pensando en los dos idiomas a la vez y a veces, sobre todo desde el punto de vista estilístico, digo algo en checo de la manera en que no se puede decir porque estoy pensando en español. Y por eso la segunda lectura está en checo, para desprenderme de la manera de pensar en español y de pensar solo en checo. Y esa segunda lectura se demora siempre mucho, que uno tiene la impresión de tener la traducción lista ya, pero luego con la segunda lectura casi es el mismo tiempo como para traducirlo. Claro, porque esa segunda lectura es donde entra realmente el trabajo, que ya vas a hacer casi una reescritura de la obra, me da la impresión, porque tiene que sonar bien. Sí, la parte estilística que hay que entenderla muy bien. O sea, rehago las frases, en general ya lo tengo todo, lo entiendo muy bien, pero es la estilística que hay que mejorarla. Bueno, justamente eso era la pregunta que te iba a hacer después, ¿no? Cómo luego de eso vinieron muchísimos libros, ¿no? Como tradujiste, bueno, no mencionamos a Reinaldo Arenas, a Sábato, a Pérez Reverte, o a Vargas Llosa, a Bioy Casares, a Carlos Fuente,
Fuentes Ávila Matas, que tal vez representa esa literatura de la que estás hablando, que no te entusiasma tanto. Y a Bolaño, que bueno, con esa obra monumental de Bolaño, de la que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Y hacerte una pregunta en cuanto a la investigación, ¿no?, de las dudas y todo eso. ¿Tu posición es que es necesario conocer realmente la cultura del autor que se está traduciendo? Es decir, si voy a traducir a Sábato, ¿es necesario haber ido a Buenos Aires o no? Sería mejor si se pudiera ir a Buenos Aires, pero es necesario leer todo lo que se pueda sobre la época que trata Sábato. Cuando traducí a Lavadón tuve que hacer una investigación sobre el peronismo, que es una cosa inmensa. O sea, leer todo lo que encontraba sobre la historia argentina, la guerra de los federales contra los unitarios, todo eso para poder traducir a Sábato. A veces la historia y el contexto del país y el contexto literario es más necesario que ir al país directamente, porque el Buenos Aires de hoy tampoco es el Buenos Aires que retrata Sábato. Pero ayuda mucho conocer el país. Y porque tú en algún momento dijiste que, en alguna entrevista dijiste que preferías no hacerle preguntas al autor. Bueno, generalmente has traducido a autores muertos, sí. Pero cuando traduciste, que me imagino como con un medium, no lo ibas a hacer. Pero en caso de que tengas el autor a mano, como en el caso del libro que está aquí Juan Gabriel Vázquez le hice una pregunta, sí. Pero es que no me gusta preguntar cosas tipo, ¿qué significa eso? Porque preguntar por el significado de algo, eso para mí es demostrar mi propia incapacidad. Porque el significado de las palabras sí se puede encontrar en el diccionario, en el Google, estará buscando. Mis dudas, si hay, son para entender algunas metáforas enredadas, que me gustaría preguntar a Bolaño. Pero eso no se pudo hacer y se cuenta que Bolaño tampoco podía ni explicar sus propias metáforas, que explicaba escribiendo 5 páginas más, o sea, tampoco servía para nada. Pero es que eso me parece también como una cosa moderna, que en vez de pensar todo el mundo ya empieza a preguntar. Y me pasó una cosa con una traducción del francés, que traducía a un autor francés muy de moda, que lo tradujeron a muchos idiomas, y él mandó la versión para el traductor, al checo, mandó una versión donde ponía notas al pie de página a cada rato para explicar cosas a su traductor. Y eso a mí me ofendió profundamente, porque explicaba cosas absolutamente obvias. Y parece que algunos traductores le preguntaran, por eso, no sé, la palabra, no sé, nudoso, que tenía la mano nudosa, y él puso la explicación, nudoso quiere decir eso, si esa palabra no existe en su idioma, puede usar otra. Claro, o sea, como que la autonomía, hasta dónde la autonomía también del traductor y el autor, bueno, el autor está vivo, mucho más complejo, porque se puede meter, si sabe el idioma incluso, sí, a opinar. Lo que no nos ocurre nunca. Que no es tan común en checo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empecé a traducir a Gabriel Infante, también me documenté mucho, investigué mucho, y él estaba en contacto con sus traductores, su traductor al francés, su traductora al inglés, y estaba en contacto, lo leía, lo controlaba, e inventaba otros chistes. O a veces el traductor al francés, traduciendo, tuvo que remodelarlo e inventó otra cosa, y luego Gabriel Infante dijo, eso me gusta, lo voy a poner en mi original también. O sea, hubo mucha interacción, y eso sí me habría gustado, trabajar de esta manera con Gabriel Infante. Pero si no, yo creo que el traductor tiene la obligación de encontrar las palabras. Con Gabriel Vázquez entra en contacto porque al traducir las reputaciones,
trabajé con el formato electrónico al empezar la traducción y me llegó el libro en papel solo al terminarlo. Y cuando se hizo la revisión, que me la hizo una traductora muy buena, que cuando hace la revisión de la traducción toma el original y detalladamente compara el original con la traducción. Yo sabía que lo iba a hacer ella, o sea, meticulosamente traducía todo de la manera más perfecta posible. Y ella de repente me dice: oye, pero qué exagerada, tú aquí inventaste toda una frase que no está en el original. ¿Cómo voy a inventar? Y además me dice: tienes razón, es una comparación muy bonita, está muy bien, pero no está en el libro. Y yo, no puede ser, no pude inventar una frase. Y me di cuenta que en el PDF que tengo yo está la frase y en el libro publicado ya no. Y ahí sí le escribí a Juan Gabriel Vázquez para preguntarle qué hago, si hay que sacarlo o si hay que dejarlo, si fue un error que desapareció la frase o si la sacó él mismo. Y él me dijo: sácala porque había demasiadas comparaciones en la misma página y ya me pareció demasiado pesado, o sea, saqué esta frase yo mismo. Pero me hizo reír mucho que... Sí, sí. En estado de sonambulismo habías agregado una frase. Sí. Tú dices en una entrevista que la traducción es una obra de arte en otro contexto. ¿Nos podrías como explicar un poco más ese concepto? Es que en mi país siempre hay discusiones si la traducción es oficio o arte. Y es que está entre las dos cosas. Pero desde el punto de vista de la tradición de mi país, donde las traducciones son muy importantes para la literatura nuestra y para el idioma como tal, porque cuando se creó el idioma literario checo, que es bastante joven, que fue en el siglo XIX, fueron los traductores que inventaron muchas palabras que hacen parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo, Joseph Jungmann, cuyo nombre tiene el premio de traducción, que escribió el diccionario, tradujo El paraíso perdido de Milton, por ejemplo, y muchas palabras que usan esta traducción llegaron a ser parte del checo. Por eso las traducciones para nosotros son algo más que solo el mero oficio de traducir de un idioma al otro. Los traductores son casi como los escritores que ayudan a crear el canon literario del país. Y en mi país cada año el 30% de los libros que se publican son traducciones. Es mucho, el 30%. En los Estados Unidos es el 4%. No sé cuánto es aquí en Colombia, si saben. Pero se traduce mucho menos al español que del español. Pero claro, nosotros somos un país pequeñito, por somos eso, 10 millones. Porque nosotros en español tenemos todo un continente para leer, y claro. Ustedes siendo un país de 10 millones, si no la tradición, estarían como muy endogámicos, ¿no? Leyéndose únicamente entre ustedes. Eso. O sea, necesitamos la apertura. Necesitan, es muy interesante en realidad, súper interesante. De todas las obras que has traducido, ¿cuál dirías que fue la que más disfrutaste traducir? Yo creo que Cabrera Infante al final, Tres Tristes Tigres, que fue difícil, fue un gran reto, pero disfruté mucho porque podía ser mucho más creativa, podía inventar mis propios chistes, porque no se puede traducir, hay que rehacerlo. Cuando él tiene una página de palíndromos o hace anagramas, todas esas cosas, eso no se puede traducir, hay que reinventarlo. Y para el traductor eso es una cosa que da placer, porque de repente tiene más libertad. ¿Y cómo hiciste en el caso de Tres Tristes Tigres? ¿Cómo hiciste con el habla? Porque él mismo dice que es una obra escrita en cubano, ¿no? Y también, no solo el tema de la oralidad, sino que tiene una música muy especial, porque incluso Cabrera Infante creo que en algún momento dijo, esto es un libro para leer en voz alta, ¿no? Hay una música en esa prosa. ¿Cómo abordaste ese problema o ese tema? Bueno, traté de encontrar una voz hablada en checo y también
trabajé mucho con la fonética, porque Cabrera Infante a veces hace la transcripción fonética de cómo se habla en cubano, pero eso se puede imitar. O sea, hice la transcripción fonética del checo, que tampoco siempre hablamos como escribimos. Entonces algunas cosas sí se podían hacer en checo como en español. Y también me inspiré bastante en la obra de un escritor checo que me encanta, que es un escritor que se fue a Canadá después del 68, Tomáš Dvořácký, y él escribía libros muy influidos por el jazz y tiene también mucha música, mucho ritmo. Y Cabrera Infante escuchaba el mismo tipo de música, bueno, Cabrera Infante en su versión caribeña, pero también le gustaba el jazz, y yo me inspiré al traducir a Cabrera Infante, estaba leyendo nuestro escritor para coger algo de su música, de su ritmo. Que eso me parece muy importante y que en mi opinión muchas veces es lo que fallan las traducciones, que son más o menos, digamos, normales. Falta, o sea, hay mucho interés en traducir el sentido y nos olvidamos que la literatura es su música también, ¿no? Sí, entonces es su cadencia, es el ritmo, es mucho más que simplemente el sentido de la frase. Y ahí es donde entra el talento del traductor para poder hacer volcar eso, ¿no? al otro idioma. A mí siempre me decían que al traducir tengo que leerlo en voz alta, y eso ayuda mucho, que cuando termino la frase la leo en voz alta a ver cómo suena, y si suena mal hay que rehacerlo. Eso es y para Cabrera Infante más que para otros autores. Exacto. Después, bueno, ese fue tu último libro, ¿no? Tres tristes tigres bueno, luego traduje a Vázquez y a otro Bolaño, La estrella distante. Estrella distante, sí. Pensé que ese había sido el último, estaba atrasada yo en mis pesquisas. No, es que tres tristes tigres ya los traduje hace como 4 años, pero tardaron mucho en publicarlo. ¿Y cómo fue la sensación de decir, bueno, finalmente, tantos años después, estoy traduciendo esta obra que leía ya, ¿no? Debe haber sido bastante emotivo para ti, ¿no? Sí. Yo volvía mentalmente mucho al malecón, paseaba por el malecón, y sí, fue una experiencia muy bonita. Hablando un poco sobre la traducción de Bolaño, ¿no? Ahí también siento que tú tradujiste Los detectives salvajes primero. Bueno, y después estuviste al final fueron 2 años que estuviste con 2666, ¿o fue más? Porque me acuerdo que fue mucho menos. El contrato fue para 2 años. Sí, pero yo terminaba otras cosas, que siempre tengo un montón de cosas para hacer, entonces me metí muy tarde y ya sabía que hay que hacerlo rápido, y hacía 10 páginas diarias, todos los días feriados, después de tomar con resaca, 10 páginas diarias siempre, y eso me ayudó mucho a entrar bien en el libro, a coger el ritmo, y es mucho mejor que hacer una página diaria, que uno pierde el contexto, así que tengo que forzarme, ya entro en el... Y la parte, pensando por lo menos en Los detectives salvajes, que hay tantos dialectos del español, ¿no? Que aparece, hasta hay una uruguaya. Sí, claro, la auxilio, la torre. Y están los chilenos, y están los españoles, y están los mexicanos. ¿Cómo hacer eso? Porque imagino que no tienen tantos regionalismos en checo. No, es que regionalismos no se pueden usar. Eso se hacía a comienzos del siglo XX, pero imagínate una uruguaya que habla como un checo del sur, o un peruano que habla como un moravo del norte. No, eso no se puede, que sonaría muy desubicado. Entonces, sí, ese fue un problema, porque el lector hispanohablante reconoce si habla un chileno, un peruano, un mexicano, una uruguaya. Entonces, yo tenía que inventar un registro para cada personaje. Es verdad que no tenemos tantas variantes regionales del checo, pero lo que tenemos, muchos niveles del idioma
desde el literario más alto hasta el de la calle o la jerga de la prisión, la cosa más vulgar. Y tenemos muchos niveles entre eso. Entonces, para cada personaje inventé su idioma con sus propios giros, más o menos coloquial, más o menos literario, para que el lector también reconozca al personaje basándose en ciertos giros que el personaje utiliza. Y luego tuve que poner, por supuesto, dijo el chileno, claro, claro, para que se con su sepa de qué acento país. mexicano Sí, o lo que sea. sí. ¿Y cómo fue la recepción en los lectores de La Hora de Bolaño? Los detectives salvajes fueron recibidos muy bien y 2666 mejor todavía. Pero el primer libro publicado de Bolaño en checo fue Nocturno de Chile, que lo publiqué en una editorial donde trabajé, pero no lo traduje porque no podía hacerlo todo, solo cuidé la traducción. Y eso no tuvo ningún éxito, fue un fracaso atroz, Nocturno de Chile. Y no sé, a lo mejor es un libro difícil para un lector checo que no sabía nada sobre Bolaño. O tal vez no había llegado la bolañomanía. No había llegado la bolañomanía también. Y también es un libro muy vinculado con Chile. Hay que conocer bastante la historia de Chile, saber lo que pasaba. Y a lo mejor por eso no tuvo buena acogida. Los detectives salvajes se publicaron en una editorial mucho más grande que también tiene más acceso a las librerías y fue ya después de la bolañomanía, o sea, se pusieron carteles diciendo el libro más vendido no sé cuánto, no sé, reunidos, presentados en la televisión, bla bla bla, y eso funcionó. Y la leyenda de Bolaño que murió cuando cumplió 50 años, todo eso ayudó mucho. Sí. Ahora, sobre la lectura, ¿no? Sobre el acto de leer, evidentemente si siendo doctora en literatura ya tienes un entrenamiento importante en leer de una manera muy minuciosa, pero mi experiencia es que el traductor también lee de otra manera muy distinta, ¿no? De pronto la otra lectura se está pensando de una manera más académica o analizando determinadas cosas, y cómo lee el traductor es también diferente. Me llamó la atención que en 2666, por ejemplo, encontraste una incongruencia con el color de los ojos de un personaje, ¿no? Y eso está relacionado con la manera que el traductor lee, ¿no? Seguramente, porque yo traduciendo tengo que pensar al contexto y tengo que ver si una frase se repite para repetirla de la misma manera en la traducción, o sea, tratar de verlo todo en el conjunto y justamente de no cometer los errores. Y por eso un traductor se fija en los errores del autor enseguida. También la estructura, que claro, como doctora en literatura, como crítica, también me doy cuenta de la estructura del libro, pero es traduciendo cuando mejor veo la cocina del escritor. Porque además en el propio acto de pasar de una oración y escribirla, porque ahí al reescribirla, evidentemente hay una escritura y al escribirlo, la memoria yo creo que se graba, ¿no? Sí, esa memoria visual sí. Yo en mi mente veo a ese personaje y lo veo con ojos azules y de pronto no hay como que el otro tipo de lectura uno se saltea esos detalles. Sí. Claro, que se lee de una manera mucho más profunda. Y también uno se da cuenta de las imperfecciones, de las incongruencias, y como las metáforas de Bolaño. Cuando leo a Bolaño con ojos de lector, que yo ya no sé leer con ojos de un lector normal, pero si trato solo de leerlo rápidamente, me gusta y no me detengo a pensar, pero en el momento de tener que traducirlo, surgen las dificultades porque tengo que interpretarlo. Y si la metáfora es muy loca, muy surrealista, como suelen ser en Bolaño, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo vuelco al checo si no sé exactamente lo que quiere decir? Tú conoces muy bien el mundo editorial porque sos editora has sido editora en distintas editoriales, incluso creaste una colección que se llamaba Transatlántica dentro de la editorial Garamond que se especializaba en literatura de ambos lados del Atlántico. Ambos lados del Atlántico.
Y bueno, ya has trabajado en muchas recomendando autores, etcétera. ¿Cómo has visto que ha cambiado el panorama desde tus comienzos como estudiante hasta ahora? ¿Qué es lo que sigue ese interés en los lectores checos por la literatura hispanoamericana o ya no tanto? Yo creo que ha cambiado bastante, que ahora es la literatura española que tiene la prioridad. Porque cuando yo estudiaba nadie viajaba a España, o sea, la América Latina era a la misma distancia como estaba a la misma distancia como España, daba lo mismo, no se podía ir ni a España ni a América Latina. Y como ya expliqué, los libros latinoamericanos llegaban más y mejor por la cosa de Cuba. Entonces se traducía mucho la literatura latinoamericana. Luego, después del cambio, España ha ido siendo una presencia mucho más fuerte. Se fundó el Instituto Cervantes en Praga, y sobre todo los editores checos ahora van a las ferias de libro de Frankfurt, de Londres, y ahí los agentes, los editores, les ofrecen sobre todo libros publicados en España. Y también cuando luego ellos hacen la promoción, un escritor español puede venir fácilmente, mientras que invitar a un latinoamericano y pagar el pasaje es más difícil. Y por eso ahora se publican mucho más autores españoles que a veces son mediocres. Mucha novela negra, mucha novela histórica, mucha novela esa tipo Dan Brown de conspiración histórica, cosas por el estilo, que uno lee y olvida enseguida. Y sería mucho mejor volver a la buena literatura latinoamericana. Y eso trataba de hacer siempre cuando trabajaba en alguna casa editorial, descubrir a nuevos autores latinoamericanos. Para cerrar esta charla, que te agradezco mucho, porque para mí fue muy interesante, quería preguntarte tú, para la frase celebratoria de la Filbo, que este año cumple 30 años, tú dijiste: yo celebro la traducción porque me permite conocer y amar al otro. Y eso me pareció muy bonito, y quería pedirte si nos podías te podías explayar un poco en ese concepto tan bonito de amar al otro a través de la traducción. Bueno, porque como ya dijimos, cuando uno traduce tiene que penetrar mucho en el texto, tiene que entenderlo, tiene que interpretarlo. Y para amar al otro también tengo que entenderlo. Y si lo entiendo, lo puedo amar con todo lo que él tiene de malo y de bueno, pero lo importante es entenderlo. Por eso yo digo que la traducción me permite amar al otro, porque me permite entenderlo bien, entenderlo quién es y ponerme a su altura, no estar ni debajo ni arriba, sino estar como él. Es como un ejercicio de empatía, ¿no? Sí, o como decía Bolaño, él lo decía de la literatura, pero se puede decir de la traducción también, que es un ejercicio de la libertad, de la tolerancia, eso, de la libertad, de la tolerancia, una aventura y un placer. Eso es para la literatura, y para mí eso es la traducción. Bueno, muchísimas gracias Aneska, gracias por compartir este momento con nosotros en el Instituto Caro y Cuervo, y te deseamos lo mejor para esta estadía en Bogotá. Muchas gracias a ustedes.